imagen que puede uno, quizás en el caso de ustedes, incluso yo, pero aunque yo sí viví una buena parte del conflicto armado interno, pero en el caso de ustedes hay que imaginarse que pues fue una persona víctima. Y la verdad es de que este periodo de tiempo vamos a hablar de víctimas y de victimarios, ¿verdad? Aunque no nos guste. En ese sentido, entonces, quizás antes de esto, solo voy a regresar y voy a hacer énfasis en lo siguiente. Creo que en algún momento salió esto de que, pero ¿cuáles fueron las causas del conflicto armado interno? O sea, ¿qué provocó eso? Porque algo tuvo que provocar. Y cuando yo les pregunte o alguien en la vida real, ¿verdad? Les pregunte algo así, conéctenlo con la revolución, con el periodo revolucionario. Imagínense ustedes 10 años de haber vivido grandes avances y de repente cae. ¿Qué pasó con ese liderazgo revolucionario? Yo en su momento les conté cuando hablamos de la contrarrevolución que la mayoría de los, estoy hablando de los altos dirigentes, pues se fueron al exilio. Y tanto un exilio literal de salir fuera del país o también un exilio, quizás no se llame así, pero yo le llamo así, de estar en el país, pero escondido. Es decir, no es aquello de quedar la posición de cada quien abiertamente, no, sino todos bajo perfil o incluso ni siquiera eso, desaparecidos totalmente. Quizás hasta disfrazados, tipo la magistrada de la Corte Suprema con su peluca, ¿verdad? Aunque en este caso, por razones realmente de gran trascendencia, estoy hablando en función del país, tuvo que pasar eso. Entonces, prácticamente eso yo les, es una pregunta bien tonta quizás, pero yo les digo, ¿y cómo se habrán sentido los revolucionarios? ¿Felices, contentos durante los siguientes años? ¿Qué lógica les da? ¿Sí o no? Es una pregunta. Ahorita abro chat. ¿Estuvieron felices y contentos? ¿Sí o no? Por eso es importante que lo conecten. Gracias por la retroalimentación. Por eso les pido que lo conecten, porque ese liderazgo no quedó allí, aun cuando no estaban en el país, y se quedaron frustrados, qué sé yo, llorando, si lo quieren así ver físicamente, pero una frustración que no tenía explicación. Pasó un año, pasó otro año y así. En vez de que agarrara fuerza, era todo lo contrario. O sea, por eso es repaso esto, porque yo les dije lo que pasó fue una contrarrevolución. Y armaron cualquier tipo de organización poniéndole un nombrecito de anticomunista. Entonces, ese es un primer punto de arranque. Quiere decir, pues, que las causas que provocaron el conflicto armado interno en Guatemala es porque no habían espacios de participación. Había represión, había persecución. Eso es conectado con el periodo revolucionario y vamos a la raíz del asunto. Uno dice, bueno, está bien, ya cayó la revolución, pero la vida se mejoró. Y esa es otra pregunta muy sencilla que yo les hago. Cuando cae la revolución, imagínense unos 10 años después, ¿mejoró la calidad de vida del guatemalteco? ¿Sí o no? Con esto estamos entonces respondiendo de que prácticamente la situación del país, estoy hablando de calidad de vida, estaba empeorando cada vez más. Una pobreza, incluso yo en su momento les dije, retrocedimos 100 años, un siglo atrás. ¿Qué significa retroceder? Yo nunca he escuchado en mi vida algo que retroceder sea un desarrollo positivo. Sí, un retroceso siempre es una cuestión negativa. Entonces, sí retrocedimos,
si se volvió otra vez a activar toda la fuerza del campesino para hacer trabajos, para ser explotado, para estar pagado, pero muy mal, si es que se les pagaba, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que viniera una reacción. Y ahí es donde podemos ubicar a estos personajes. Vean, a mí me gusta dejar sentado esto porque dense cuenta que los 3 altos dirigentes del movimiento guerrillero en Guatemala fueron de la misma estructura del ejército de Guatemala. Porque también les conté que el ejército estaba dividido, o sea, muchos a favor y muy, quizás la minoría, muy así conectados con la revolución y otros nada que ver. Entonces los que estaban conectados con la revolución, pues fueron los que más sufrieron y ahí están entonces que ellos van a encabezar un Alejandro de León, un Luis Turcios Lima y un Marco Antonio John Sosa. Y el primer grupo guerrillero que surgió se llamó 13 de noviembre. Para el grupo y para todos nos tendría que ser esto muy familiar. De hecho, yo preguntaría al grupo y les pregunto a ustedes en general. Hay otros nombres de dirigentes que nos mencionaron y no están entre estos 3. Si alguien lo puede escribir en chat, sería bueno porque así vamos ampliando. César Montes surgió después, ¿sí? Y él y un montón. Mi pregunta, quizás no lo formulé bien, mi pregunta es los primeros. Estos son primeros. Y no son muchos, obviamente, porque fueron los primeros. Estoy hablando de, vean ahí, comandantes en su calidad de máximos dirigentes. Entonces, no aplica para lo que nos dio y menos todavía Pablo Monsanto en absoluto. Él no aplica para nada porque él surge después, ¿sí? Él aparece, él y más. Entonces, como no damos al punto, mejor retiro la pregunta y quedémonos con estos 3 ¿sí? Altos dirigentes. Es que yo lo digo en función a la exposición. En la exposición se mencionaron otros nombres. Estamos hablando de esta fecha de 1960, ¿verdad? Por eso es que quería provocar eso, pero no importa. Ahí está el dato. Muy bien. Luego, pues esto va avanzando, vean ustedes, 1960. Y si uno hace la diferencia entre la caída de la revolución, ese fue en el 53, quiere decir que aprox 7 años les llevó, aguantaron para reaccionar. ¿Sí? Para reaccionar. ¿Y por qué uno dice, por qué reaccionaron de esa forma? Porque no habían opciones. No es aquella tu vía democrática de que voy a poner yo mi partido político y me van a dejar participar. No, todos los espacios. Estoy hablando de espacios de participación mínimos. No existían, no digamos participación política. Entonces, los espacios estaban cerrados. Entonces, la opción de ellos dijeron, no, aquí vamos por las armas, no hay de otra. Y eso fue lo que pasó. Ahora, como esto es repaso, ustedes ya tomaron nota de las principales organizaciones guerrilleras. Pueden tomar la palabra o pueden escribir en el chat cuáles fueron esas organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos uno que es el PGT. ¿Qué quiere decir PGT? Vamos, por ejemplo, en eso, porque ahí nos faltó un poco, quizás en algún momento. Pero bueno, mejor voy a leer. FAR, es correcto, ya vamos 2. MR13
lo vamos a dejar por aceptado, pero después voy a explicar por qué no. ¿Por qué no? Varios están, tengo que explicar el MR13 porque este no aplica. Muy bien. Voy a detenerme con el MR13. ¿Por qué no? Porque fue el primer grupo. Ese es el detalle. Primer grupo. Y el primer grupo, lo que pasó fue que como había necesidad de ir expandiéndose más, o sea, nuestro país, aunque usted lo compare con otros países, es una cosa, ¿verdad? Una cosita, pero es un territorio de más de 110,000 kilómetros cuadrados, o sea, hay que extender la fuerza. Y eso les hizo a ellos, los mismos dirigentes, de crear otras organizaciones y tenían que crear otras para diferenciarse. Ahí sí, si quieren, podemos entrar a criticar y decir, nunca pensaron en una sola organización, pues, o sea, cada quien formó diferentes organizaciones. ¿Cuáles son esas? Son estas que estamos nosotros leyendo ahorita en el chat, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Por eso, y la otra cuestión del por qué también no se mantuvo es que por ser el primer grupo, pues fueron blanco prácticamente de ataques. O sea, no se va a quedar el Estado así de brazos cruzados, viendo, pues, ¿verdad? Que cómo están actuando, ¿no? Automáticamente el foco, digamos, de atención fue hacia ellos. Y precisamente a ellos, uno, por ejemplo, no se me viene a la mente porque no vamos a ese detalle, pues sufrió un accidente, muchos dicen que fue un accidente provocado, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, no lo podemos incluir. Es cierto, mi pregunta es, ¿principales organizaciones guerrilleras? Sí. Si ustedes me dijeran eso, tienen, la respuesta está correctísima. Solo quiero aclarar que no tardó mucho esa organización. ¿Por qué? Porque les dio vida a otras organizaciones. Entonces, yo ya vi que ya completamos, ya nos falta ni uno, gracias por la participación, ya revisé. URNG no aplica en este momento, después voy a explicar por qué, pero ya los demás, algunos no se entiende que GEP, no sé, y este creo que le falta una palabra, entonces estos detalles tengamos cuidado, por eso estamos repasando. Las organizaciones, entonces, las principales es el Partido Guatemalteco del Trabajo, que ya lo mencionaron. Los que voy a mencionar aquí, ustedes también ya tomaron nota, entonces si quiere puede seguir apuntando las siglas, porque igual la presentación las van a tener. Quizás solo hacer la acotación de que esta organización fue un partido político antes. Vean ese hermoso detalle para mí. O sea, cómo un partido político que fue el que le dio el triunfo, nada menos a Jacobo Arbenz Guzmán. O sea, 7 años después, el grupo, sus dirigentes se convirtieron en un grupo guerrillero y mantuvieron su nombre. Luego viene el Ejército Guerrillero de los Pobres, que es otra expresión. Cada uno de estos grupos, pues, con su comandante al frente y su número de integrantes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Organización del Pueblo en Armas. Cada una, entonces son 4. Entonces son 4 las organizaciones que a diferencia del 30 de noviembre, 13 de noviembre, perdón, estoy cruzando cables. A diferencia de la primera organización, 13 de noviembre, ellos sí van para más tiempo. A tal punto que van a formar la URNG. Y ustedes ayúdenme en Google, encuentran esto rápido, pero si mi memoria no me falla, ellos se conformaron la URNG en el 82.
en 1982. Si alguien me puede confirmar o indicarme ahí el año correcto, porque eso se consigue. Entonces, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en pocas palabras, lo integraron estas 4 organizaciones, no es una quinta más. Si ustedes lo están viendo como una quinta más, ahí sí estamos bastante perdidos. ¿Sí? Porque ellos en su momento se dieron cuenta que necesitaban unidad. Entonces las 4 organizaciones se juntan y forman esta organización. Gracias, no me había dado cuenta ahí. Gracias, Edison. Ahí tenemos el año. Solo me interesa lo del año, ¿verdad? Que en el 82, entonces, se conformó esta organización y dense cuenta que después, cuando empieza el proceso de paz, ellos ya estaban en una sola organización, o sea, listos, como quien dice, para proceder a la negociación. Muy bien. Principales grupos contrainsurgentes. Aquí es donde tengo que regresar y tengo que decirles que ahí sí tomen nota. Tomen nota porque otro nombre que se les da a estas organizaciones guerrilleras es que fueron grupos insurgentes. Ese es otro nombre que se les dio. Es lo mismo, dicho de otra manera. Ustedes van a escuchar grupos insurgentes. Ser insurgente significa estar fuera de la ley, o sea, hacer